Muy buenas noches, mis apreciados hermanos, que el Señor los bendiga. En esta ya noche de Santo Sábado, les estoy deseando un feliz sábado para todos. Amén. Y en esta noche, bueno, vamos a continuar, como venimos con esta serie de el santuario y sus servicios. Vamos a continuar en el día de hoy con el capítulo de las fiestas y santas convocaciones, el que iniciamos ahora 8 días y que quedó continuando para esta ocasión. No sin antes pedirle de rodillas la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta noche venimos a usted a darle la gloria, la honra y la alabanza y a darle las gracias porque nos cuidaste durante toda esta semana de labores, nos dirigiste por medio de su Santo Espíritu y también le agradecemos, oh Padre Eterno, porque nos permites nuevamente reunirnos aquí, un grupo de hijos suyos, para darle la gloria, la honra y la alabanza y estudiar más de su divina y santa palabra. Por eso le suplicamos, oh Padre Eterno, que nos dirijas por medio de su Santo Espíritu. Nos regales mucha sabiduría y comprensión, discernimiento para comprender su santa palabra en esta noche. Bendice a todos mis hermanos, a todas las personas que posteriormente van a ver este tema por YouTube diferido y que cada uno de ellos puedan y todos mis hermanos podamos aprender cada día el tema del santuario, cómo por medio del santuario y todos los servicios que se hacían allí, las ceremonias, todas estas fiestas, estas santas convocaciones, estos sacrificios, todas estas ofrendas que prefiguraban a Cristo, nos ilustraste, oh Padre Celestial, el Evangelio en estas sombras y figuras. Dirígenos, oh Padre Celestial, pues en esta noche, regálanos mucha sabiduría, que la presencia de sus santos ángeles y su Santo Espíritu nos dirijan en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y se lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, entonces estábamos, como ya les había dicho, estamos en lo que es las fiestas y santas convocaciones. Estuvimos mirando el sábado pasado, eh, estuvimos mirando que ya vimos lo que es la Pascua, ¿sí? El Cordero Pascual, que simbolizaba el Cordero Pascual, y bueno, todo este tema. No sé, mi hermano, si de pronto usted tenga por ahí señaladito, dónde fue que quedamos la vez pasada. Entonces, Sí, hermana Ángela, yo tengo gracias, señalado, hermano. pero sí sería bueno que su merced les haga un recorderis, unas preguntitas, a ver si los hermanos pudieron memorizar algunas cositas o recordarlas al menos. Sí, claro, sí, nos gustaría, hermano Carlos, porque es importante que todos, bueno, prestemos atención a todos estos temas que estamos viendo y que todos mostremos interés por comprender todo lo que fueron estas ceremonias, estas fiestas, todos estos sacrificios y que todos los hermanos, pues, bueno, si desean aportar algo de qué aprendieron, de qué o qué recuerdan en el tema pasado que estuvimos mirando todo lo que eran las fiestas. No sé si los que están aquí presentes conmigo o los que están en la sala de Zoom, alguno de los hermanos recuerde que de qué se trató, así sean cortas palabras que lo expresen, de qué tratamos la semana pasada. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas fiestas eran y cuántas fiestas y santas convocaciones eran? 7. Exacto, Zoraida me dice que son 7, ¿sí? Entonces, ¿las santas convocaciones y las fiestas eran lo mismo? No, eso no eran lo mismo. Habían santas convocaciones, como por poner un ejemplo, el día de la expiación, de las expiaciones. Esa era una santa convocación. Muy bien, no sé si
¿Algún otro hermano desea aportar algo antes de continuar acá con la lectura? Bueno, vemos que eran 7 fiestas en total, como dice acá ya el hermano lo tiene subrayado, y dice, 3 de ellas son las grandes fiestas del año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Sí, o sea, las que acabamos de nombrar, sí, también mi hermana dice que la fiesta de las primicias, bueno, no sé si recuerda qué día se hacía la fiesta de las primicias. El día 14 era el día de la Pascua, ¿sí? Donde moría el Cordero Pascual. El día 15 comenzaban las fiestas de los panes. Sin levadura. Eso, los panes ácidos. ¿Alguien iba a aportar? Muy bien, entonces aquí se nombran la Pascua, que son grandes fiestas del año, son 3, aquí se mencionan 3, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, ¿sí? Se denominan como fiestas, ¿sí? Porque hay otras que se denominan santas convocaciones, ¿sí? De estas está escrito 3 veces cada año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, de los panes sin levadura. Cuando hablamos ácimos son panes sin levadura. En la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas. ¿Sí? Entonces, aquí se nombran varias fiestas 3 veces al año. Recordemos que ahora 8 días estuvimos viendo todo lo que eran estas fiestas, entonces no sé si mis hermanos quieren dar como alguna fecha de cuándo se celebraban estas fiestas, si recuerdan las fechas de cuándo se celebraban las fiestas y las santas convocaciones, o si pueden nombrar algunas de las otras que no nombramos acá. Bueno. Veo que los hermanos están muy calladitos hoy. Bueno, al principio del año, en el primer mes, en el primer día, se celebraba lo que era la fiesta de las trompetas. No, perdón. No se celebraba la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebraba el mes séptimo, en el primer día, ¿sí? Hasta el día 10, ¿sí? La fiesta de las trompetas, y eso era como una preparación que había del pueblo de Dios, porque a los 10 días, en el mes séptimo, se celebraba el día de las expiaciones, ¿sí? A los 10 días, el día de las expiaciones. Bueno, quizás uno a veces también se le olvidan algunas cosillas acá. Y desde acá, bueno, además de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, el día de las expiaciones habían otras 3, a saber, la fiesta de las trompetas y, como ya mencioné, la fiesta de las trompetas en el primer día del mes séptimo. Era la fiesta de las trompetas. Al día 10 se celebraba una santa convocación que era las expiaciones en el día 10. Entonces, primero eran las trompetas, ¿sí? Y en el día 10 eran las expiaciones, el día de las expiaciones, ¿sí? Entonces dice acá, a saber, bueno, aquí me atraso un poquito, además de la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, ¿sí? Que eran 3 fiestas seguidas, esas eran en el primer mes, que era primero la Pascua, en el día 10 se separaba un cordero sin defecto, sin mancha, el día 14 en la tarde se mataba el cordero, y bueno, ya estuvimos viendo eso, no sé si algún hermano quiera como recordar algunos puntos que se hacía el día de la Pascua con el cordero. No sé si Zoraida quiera recordar el día de la Pascua. ¿Cuándo se mataba el Cordero Pascual? El día 14. ¿Recuerda algo más? Bueno, entonces el día 14 se mataba el Cordero Pascual. Luego se asperjaba la sangre en los dinteles de las puertas, ¿sí?
Esto simbolizaba la liberación de Israel que salía de Egipto. Eran libres. La sangre nos libera del pecado. En la cruz se hace la provisión para el mundo entero y nosotros hacemos aplicación de ese sacrificio. Eso simbolizaba la aplicación de la sangre en los dinteles de las puertas, ¿sí? Bueno, esto ocurría el día 14 en la tarde, se mataba el cordero pascual, se asaba y se comía el día 15 junto con los panes ácimos y las hierbas amargas. El día 15, porque ya pasaba el 14, día 14, terminaba al atardecer, a la puesta del sol y ya comenzaba la noche del 15. Entonces, esa misma noche se comía el cordero pascual y no sé si recuerden en qué condiciones se comía este cordero pascual. Bueno, tenían que comerlo Con con sus afán, ropas. con afán Gracias, porque hermanita. debían salir, sí, como deprisa. Gracias, hermanita Argelia. Muchas gracias. Sí, con afán, con el bordón en sus manos, con sus zapatos puestos, sandalias puestas. Bueno, no sé, en ese tiempo pues utilizaban, creo que eran sandalias. Sí. Y bueno, y debían de comerlo con afán y debían de, si no lo podían comer, la familia era muy pequeña, se reunían varias familias. Bueno, para poder comer todo el cordero esa noche. Sí, esa noche. Estaba celebrando la liberación de Egipto. Además, esta sangre que se asperjaba en los dinteles de las puertas, era la aplicación de esa sangre que se hacía para librar a los primogénitos del ángel destructor que iba a pasar esa noche. Luego, ya al día 16, sí, en el día 16, no recuerdo, hermano, puede atrasar un poquito el PDF para que recordemos que se hacía el día 16. Muchas gracias. Entonces, la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes. La fiesta de los panes ácimos empezaba el día 15. Adelante, hermano. Y ya vemos que el día 16 se presentaban las primicias. Cristo la Pascua muere el día 14, el día 15 está en la tumba y el día 16 resucita como las primicias, ¿sí? Como las primicias o lo que, bueno, en ese día, el día 16, se ofrecía una gavilla mecida y esa gavilla, pues bueno, primero se separaba, se sostenía, se marcaba qué frutos se iban a tomar y luego ya se cortaban y se llevaban, se presentaban al sacerdote para hacer esa gavilla mecida, ¿sí? Dice, las primeras 3 fiestas caían así en el primer mes del año. Entonces vemos que esas son las primeras 3 fiestas. Las últimas 3 fiestas caían el día 7º del mes y las va a nombrar acá. La fiesta de las trompetas el primer día, el día de las expiaciones el 10º día y la fiesta de las cabañas el día 15. ¿Sí? De ahí ya, aquí se nombran ya 6. Queda faltando la fiesta de creo que los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo de Israel se trasladaban, hacían una especie de cabañas, de cabañitas, por decir algo, y ellos iban allá, más o menos eran unos 8 días que ellos se trasladaban a esas cabañas, y ahí celebraban la fiesta bueno, no sé si la nombré bien, vamos a mirarlas aquí. Las últimas 3 fiestas caían en el 7º mes, la fiesta de las trompetas, el primer día, y bueno, ya lo nombramos, el 10º día, la expiación, y la fiesta de las cabañas en el día 15. Yo dije los tabernáculos, era de las cabañas, ¿sí? En el día 15. Y esto lo encontramos en Levíticos 23, 24, 27 y 39. La fiesta del Pentecostés, esta era la que nos faltaba por nombrar. Entonces, la fiesta del Pentecostés caía entre estos 2 grupos de fiestas. Bueno, como ya nos las había ilustrado el hermano Carlos, digamos que en la mitad de estas 6 fiestas caía la fiesta de Pentecostés. Bueno, podemos ver que la fiesta del Pentecostés caía 50 días después
de que se mecieron las gavillas, que resucitó Cristo. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, el Pentecostés se celebraba 50 días y se cumplió en la realidad con Cristo. Cristo muere y a los 50 días, bueno, recordemos que Cristo, después de presentar el sacrificio al Padre, regresa otra vez nuevamente a compartir con sus discípulos 40 días. Después de 40 días, que Él les da todas las instrucciones, todo, entonces ya asciende al cielo, pasan 10 días y se desciende el Espíritu Santo. O sea, Pentecostés es el descenso del Espíritu Santo, donde los 120 en el aposento alto son henchidos con el poder del Espíritu Santo y es donde se da el primer fuerte pregón, digámoslo así, podemos decirlo así, después de que los discípulos son ungidos con el Espíritu Santo, la promesa que Cristo les había hecho, entonces salen a dar ese fuerte pregón donde en un día se convierte en 3.000 personas. Entonces aquí nos explica que la fiesta de Pentecostés caía entre dos grupos de las fiestas, ¿cierto? Caían entre estos dos grupos de fiestas, 50 días después, el siguiente día del sábado, por lo cual eso significaba el día 16. El sábado reposa Cristo en la tumba, resucita el 16, el primer día de la semana, en el mes de Abib, dice, y de ahí, a partir del día 16, se cuentan 50 días para cumplir para el Pentecostés, para que ellos recibieran el descenso de el Espíritu Santo, o lo que llamamos el Pentecostés. Y dice, esto hacía caer Pentecostés en la última parte del tercer mes del año judaico, ¿sí? Entonces, en la última parte del tercer mes, ya ahí habían pasado 3 meses del mes de 3 meses después de que comenzó el año judaico. Muy bien, adelante, mi hermano. Bueno, no sé, mis hermanos, si comprendieron lo que les acabo de explicar. Adelante, hermano Carlos. Entonces, ya estuvimos el sábado pasado, estuvimos mirando lo que fue la Pascua, ¿sí? Veremos un momento que se están pasando unos carros, sí, unas volquetas haciendo mucho ruido. Muy bien, ya pasó el ritmo. Dice entonces, la Pascua fue instituida para conmemorar la liberación de Israel de la servidumbre egipcia. El día 10º del primer mes se elegía un cordero para cada familia según el número de las personas. Entonces yo creo, hermano, que ya pues esto ya todos los hermanos se nos quedó claro, podemos avanzar ya, como ya les expliqué, ya esto ya yo creo que nuestros hermanos ya comprendieron todo lo que era la Pascua, cómo era que se sacrificaba el animal, en qué día, cómo lo debían de comer, con qué lo debían de comer. Y bueno, en fin, todo esto ya pues mis hermanos, yo creo que ya los hermanos pues les quedó claro. De igual manera, mis hermanos, pues queda el PDF para que le den una repasadita de vez en cuando y bueno, no olvidemos estas ceremonias. Bueno, vemos que aquí el hermano nos señala hasta acá, creo que quedamos en esta parte, ¿sí? Entonces vemos, las provisiones mencionadas aquí salvaron al ángel destructor, a los primogénitos. Entonces vemos que en el inicio, cuando se comienza a celebrar la Pascua, que ese fue el inicio de la celebración de esta fiesta de la Pascua, de esta ceremonia tan importante, donde todos los israelitas se reunieron en sus hogares y todos los primogénitos fueron protegidos, digámoslo así, protegidos del ángel destructor. Y podemos ver, si leemos ahí en eso, qué fue lo que pasó ese día,
vemos que todos los primogénitos, incluyendo los primogénitos de los animales, murieron, los de los egipcios, incluyendo el primogénito del rey, murieron esa noche. Y el pueblo de Dios hizo conforme al mandato de Dios y se salvaron todos los primogénitos de esta destrucción. Dice, la muerte del cordero proveía el medio de la salvación. La aplicación de la sangre hacía eficaz el medio provisto. Entonces, el medio provisto que se hizo en la cruz y luego nosotros hacemos esa aplicación de su sangre, que simboliza la aplicación de la sangre en los dinteles de las puertas de los hebreos o del pueblo de Israel. Ambas cosas eran necesarias. Si el pueblo de Israel hubiera omitido uno de estos dos puntos, no hubieran sido salvos los primogénitos ese día, entonces debían de seguir conforme Dios se lo ilustró, se lo mostró a Moisés y así Moisés a su vez al pueblo. Ellos hicieron el paso a paso conforme Moisés les dio la instrucción, ¿sí? Es una cosa ser salvo de la muerte y otra tener los medios de sostener la vida. Estos eran provistos positivamente por el consumo de la carne y negativamente por la abstención de la levadura. Cristo dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Entonces, ya sabemos, mis hermanos, que la levadura simboliza el pecado, ¿sí? Y entonces por eso ellos debían de entender esto, que era símbolo del pecado y por eso no debía haber levadura. Se iban a celebrar 7 días de los panes sin levadura, que comenzaba desde esa noche 15 y terminaban en 7 días, que iban a celebrar los panes sin levadura. Cristo dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. A Israel se le dijo que asara todo el cordero. La orden era de asarlo al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Éxodo 12:9. Cada familia había de reunir bastantes personas para que alcanzasen a comer. Bueno, esto ya también lo habíamos explicado, a comer toda la carne. Esto lo encontramos en el verso 4. Nada había de ser llevado fuera de la casa y nada había de quedar hasta la mañana. Cualquier cosa que quedase de aquellas partes de que no podían comerse debían de quemarse, ¿sí? Esto lo encontramos en el verso 10 y el 46. Esto no podía prefigurar otra cosa sino aquellos por quienes la sangre era derramada debían asimilarse debían asimilarse completamente aquel a quien representaba el cordero. Entonces, el comer toda la carne esa noche es asimilar completamente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Esa es la asimilación completa de esa muerte, de esa provisión que se hizo en la cruz. Significa la completa identificación de Cristo y del creyente. Entonces, al comer completamente esa carne, porque la debían de comer toda esa noche, esto era el símbolo, lo que acabamos de leer. Significaba la completa identificación de Cristo y el creyente. Significaba la aceptación de la plenitud de Dios. Entonces, esto era lo que significaba el comer toda la carne. Entonces, son símbolos que para nuestro tiempo, obviamente nosotros no vamos a matar un cordero pascual cada año, no, porque ya nuestro cordero fue sacrificado, que es Cristo. Cristo, que es la Pascua, el sacrificio más grande, ya no era necesario. Y vemos que Cristo esa misma noche, la noche anterior de morir, pues él instituyó esta ceremonia, este rito de la cena que él hizo con los discípulos, y entonces por eso nosotros, pues
de vez en cuando también hacemos la cena del Señor. Por cierto, está pendiente que hagamos una cena, ¿sí? Está pendiente la cena del Señor para muy pronto. Muy bien. Significaba la aceptación completa de Dios. Esto era lo que significaba comer toda la carne. Adelante, hermano Carlos. Bueno, estuvimos viendo también, porque aquí esa manera de repaso, la levadura, ¿sí? Lo que simbolizaba la levadura, que ya todos, exacto, el pecado, la avaricia, la codicia, la hipocresía, todo lo que es pecado prácticamente. La levadura había de ser completamente excluida, o sea, no debía haber levadura ni en el pan, ni en ningún rincón del hogar. No somos dejados en duda acerca del significado espiritual de la levadura. Representa la malicia, la perversidad, que esto lo encontramos en 1 Corintios 5:8. Representa las falsas doctrinas también. Las falsas doctrinas, por eso Cristo les dijo a los discípulos, no se contaminen con la levadura de los fariseos, ¿sí? Porque representan las falsas doctrinas, ejemplificadas en las enseñanzas de los fariseos, saduceos y herodianos. Eran tres grupos, ¿sí? Que tenían falsas doctrinas y eran, ¿qué? Los fariseos, saduceos y los herodianos. Mateo 16:6 y Marcos 8:15. La levadura de los fariseos es codicia e injusticia. Entonces aquí va a dar una serie de, de clases de levaduras, digámoslo así, y vamos a comenzar a nombrar. Sí, la levadura de quién? De los fariseos es codicia e injusticia. Esa era la levadura de ellos, que la encontramos en Mateo 23:14. Un espíritu de quererlo todo para sí, que la encontramos en el verso 13. O sea, cuando nosotros, esto quiere decir egoísmo, cuando todo lo queremos para nosotros, ¿sí? Todo para nosotros, todo para acá y nada para el prójimo. Somos egoístas, no pensamos sino en nosotros. Un falso celo, eso era lo que sentían los fariseos y los saduceos, sentían un falso celo, pero no era verdadero, no era del corazón, ¿sí? Y lo encontramos en el verso 15, un cálculo equivocado de los valores espirituales, ¿sí? O sea, valores espirituales supuestamente, pero era un cálculo equivocado. No eran verdaderos estos valores espirituales. La omisión del juicio, la misericordia y la fe. ¿Sí? No ser justos en nuestro juicio y no tener misericordia ni tampoco tener fe. Esto lo vemos en el verso 23 de Mateo, creo que sí, de Mateo. Hipocresía en el verso 25 y 28. Intolerancia en el verso 29 y 33. Crueldad, verso 34 y 36. Entonces, pues, bueno, vamos a leer aquí Mateo 23:14, y yo le voy diciendo los textos bíblicos, los versos, son los versos para que lo vamos leyendo. Aquí hace el pastor Andrés, como digamos, un resumen, pero entonces vamos a leerlo, porque es muy bueno mirar las Santas Escrituras, el 14. Vamos a leer qué dice el verso, el versículo 13 primero que todo. 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos ante los hombres? Ni vosotros entráis ni dejáis Entrar. entrar. El verso 13, ¿cierto? Vamos 13. a ver qué dice el 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones? Por Exacto. ello lleváis mayor condenación.
Exacto. Entonces, cuando dice aquí, devoráis las casas de las viudas, vemos que la profeta del Señor nos lo ilustra en el deseado de todas las gentes, porque aquí dice, un espíritu de quererlo todo para sí. Entonces ellas quedaban viudas y entonces ellos iban donde las viudas y le decían, bueno, todo lo que dejó tu marido nos lo da para la causa del Señor. Pero no era para la causa del Señor, era para suplir sus antojos para ellos enriquecerse más, digámoslo así. Entonces, por eso dice acá, un espíritu de quererlo todo para sí. Sí, eso era lo que ellos querían, dejar a las viudas prácticamente sin nada, ¿sí? Si el esposo les dejó, por decir, 2 terrenos, ellos le quitaban uno o quizás 1,5, y lo que la viuda debía de quedar casi sin nada, con las manos vacías. Entonces ellos cometían aquí una injusticia muy grande. Un falso celo, el verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué rodeáis la tierra y el mar por hacer un prosélito? Por ser un prosélito. Prosélito? Y una vez ganado, lo hacéis 2 veces, más hijo del infierno que vosotros. Bueno, entonces vamos a mirar la omisión de juicio, la misericordia, bueno, esto ya lo vimos, la hipocresía. Vamos a ver qué dice en el verso 25 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis el interior de vaso y Del del vaso. plato, y por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno? Sí, entonces aquí miremos que ellos eran muy estrictos, digamos, en la limpieza, eh, pero en sus corazones por dentro estaban podridos. Estaban podridos, entonces dice acá, Hipócritas, fariseos. exacto, mire cómo, y podemos ver la reprensión que les hacía Cristo a los hipócritas. Bueno, hoy en día nos tildan de duros, de que no tenemos amor porque hacemos amonestaciones, y podemos ver, ay de vosotros hipócritas, escribas y fariseos, siempre les digo, Sí. ¿sí? Entonces vemos que por amonestar a Cristo, ellos no veían la hora de matar de matar a Cristo, ¿sí? No veían la hora de deshacerse de él. Lo que ha pasado siempre con los profetas, y lo que ha pasado, mis hermanos, cuando un hermano entra a hacer digamos, una reprensión, una corrección o una amonestación, lo tildan de duro, de severo, usted no tiene amor, bueno, en fin, todos estos apelativos. Este sí critica. Exacto, de criticón, cuando hacemos una amonestación. La levadura de los saduceos es escepticismo, ¿sí? Mateo 22, 23, el 22, devuélvase una hojita, 22. 22, 23. Sí, Mateo 22, 23. Ese mismo día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere, sus hijos y su hermano se sacará con la viuda. Se casará. Se casará con la viuda para levantar descendientes a su hermano. Bueno, entonces aquí habla de la levadura de los saduceos, que era escepticismo. Ellos eran, bueno, no creían, digámoslo así, eran escépticos, como cuando uno es, digamos, que no cree, muchas personas que no creen en la palabra de Dios, y esto se llama escepticismo. La falta de conocimiento de las escrituras y del poder de Dios, en el verso 29. La levadura de los herodianos es adulación, mundanalidad y hipocresía. Mateo 22, 16. Veamos el 16. 22, 16. Sí. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres íntegro
que realmente enseñas el camino de Dios y no te cuidas ni nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, porque no miras la apariencia de los hombres. Digno, pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo al César o no? Aquí le hacen una pregunta. ¿Es a Jesús. correcto dar tributo al César o no? Bueno, entonces esto eran los herodianos. Esto como que los herodianos le hicieron esta pregunta a Cristo. ¿Es correcto dar? Leyó solamente el 16, ¿cierto? Bueno, entonces la levadura de los herodianos era adulación y mundanalidad e hipocresía. Eso era el problema que tenían los herodianos. La maquinación del mal contra los siervos de Dios. Y ya esto pues ya pasamos a Marcos 3:16 para los hermanos que deseen leer más detenidamente estos textos bíblicos. La contraparte que se encuentra en el Nuevo Testamento de la Santa, bueno, aquí dice Santa Cena, nosotros no acostumbramos a decir Santa Cena, quizás, bueno, le colocaron aquí la Santa Cena, le debemos decir la Cena del Señor. Bueno, no podemos adoptar lo que es las palabras que utilizan los católicos, la Santa Misa, ¿sí? Nosotros simplemente le decimos la Cena del Señor. Dice, el servicio de la comunión después de que vino Cristo. No podía ya haber virtud en matar un cordero pascual que prefiguraba su venida. O sea, ese cordero prefiguraba su venida. Por eso, por lo tanto, si nosotros aceptamos este verdadero sacrificio, le damos la debida importancia a este sacrificio, a este cordero pascual, eh, ya no íbamos a, ya no necesitamos sacrificar un cordero pascual cada año. Y bueno, sabemos que inclusive muchos lo están haciendo hoy en día. Hay grupos que están haciendo el sacrificio, están sacrificando el cordero pascual. Y a mí en alguna oportunidad me tocó decirle, amonestar a alguien, creo que es judío mesiánicos, estos grupos, donde ellos siguen sacrificando el Cordero Pascual, porque bueno, la palabra es, se utiliza una palabra en la Biblia, por perpetuo, por vuestras edades. Sí, por vuestras edades. Entonces, ellos dicen, si vio, eso es para siempre. Pero nosotros le damos debemos de darle la debida importancia a la muerte de Cristo. Por lo tanto, todo esto que se instituyó allá en, digamos allá, desde el Edén, porque desde el Edén se comenzaron a hacer esta serie de unos sacrificios por el pecado solamente. Luego, allá con Moisés, en el desierto, el Señor implementó todas estas cosas, todas estas ceremonias, estos sacrificios, todo lo que hemos venido nombrando, todas estas fiestas y santas convocaciones, hasta la muerte de Cristo. Y esto pues lo vemos también en que el apóstol Pablo nos lo ha ilustrado, que es hasta la muerte de Cristo, porque ya de ahí en adelante ya no era necesario hacer más estos sacrificios. Esta era la ley que se habla aquí, que habla el apóstol Pablo de que quedó clavada en la cruz, que era hasta que Cristo muriera en la cruz. Bueno, sigamos. Pero había virtud en conmemorar el sacrificio del Calvario y su poder sostenedor. Por esta razón el Señor instituyó la cena de la comunión para recordar los hechos de nuestra salvación y lo provisto en la cruz. Entonces, con la cena del Señor recordamos estos hechos de la crucifixión de Cristo, ¿sí? Como Cristo padeció por nosotros y como fue una entrega completa, fue un cordero sin mancha, un sacrificio grande que proveía para el mundo entero. Dice, como propósito señala hacia atrás y hacia adelante. Hemos de recordar el Calvario hasta que Él venga. Entonces, en Primera de Corintios está de que
ya lo que leímos acá, hemos de recordar el Calvario hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Con la, con la cena del Señor es como un recordativo, ¿sí? Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo, ¿sí? Vemos de que fue algo muy exacto que se cumplió. Dice, el día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, ¿sí? Ya habían pasado 1500 años donde los israelitas comenzaron a sacrificar el Cordero Pascual el día 14, ¿sí? Y exacto, se cumplió el día 14 con la muerte de Cristo. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte. ¿Sí? ¿Cuál fue la institución que hizo Cristo esa noche? Bueno, después de comer la Pascua, fue la cena y también pues el lavado de los pies, el rito de humildad, ¿sí? Dice, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte. Y ya sabemos que fue la cena del Señor. En esa noche la estableció. Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como el antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, ¿sí? Siendo primicias de los que habían dormido, o al ejemplo de todos los justos que han de resucitar. Y se me perdió. Bueno, sí. Gracias, hermano. Dice, o al ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo será transformado y hecho semejante a su cuerpo. Entonces, vemos que, como dice el apóstol Pablo, bueno, hay muchos, unos, no sé si eran los saduceos, que no creían en la resurrección, ¿sí? Y vemos que con la resurrección de Cristo, bueno, se les cayó su doctrina, ¿sí? Se les cayó este viento de doctrina donde Cristo resucitó y los que resucitaron con Cristo aparecieron a esas personas incrédulas, ¿sí? Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco tenemos esperanza, ¿sí? Entonces, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, todos los fieles que van a resucitar o vamos a resucitar si morimos antes de la venida de Cristo. Y esto lo encontramos en el conflicto de los siglos, página 450 y 451. La observancia de la presentación de las primicias era parte de la celebración de los días de panes, o sea, de los días de los panes ácimos. ¿Sí? Entonces vemos acá que se habla de las primicias, ¿sí? La observancia de la presentación de las primicias era parte de la celebración de los días de los panes ácimos. ¿Por qué era parte? Porque los panes ácimos comenzaron el día 15 y se siguieron, debían de seguir 7 días. Luego, al siguiente día del día 15, que ya era 16, la resurrección, entonces se mecían las primicias, ¿sí? O se presentaban las gavillas mecidas, que eran las primicias. ¿Por qué eran las primicias? Bueno, una persona tenía un cultivo de cebada, de trigo, cualquier otro grano, y tomaba las primicias y las llevaba y las presentaba al sacerdote, ¿sí? Las primicias que simbolizaban a Cristo. Entonces,
no debía la persona de tomar granos antes de presentar la primicia. Debía primero presentar la primicia y ahí sí comenzar a cortar toda el grano, por decir la cosecha, como llamamos hoy en día, ¿sí? De cosechar ya el resto del grano, pero primero tenían que separar las primicias. Este Hermana, día, sí, hermanita Ángela, hermano Carlos. Sí, hermano Carlos. la palabra primicias significa primeros frutos, ¿no? Sí, Primeros ajá. frutos. Lo que iba madurando, Primero que todo, las espigas que iban madurando, las primeras en primero. madurar, eran para el Señor. Pero las primicias se cumplieron en Cristo cuando el Señor resucita Ujú. y resucitan también con Él los primeros frutos de la redención de Cristo. En Cristo se cumple todo, pero en la iglesia adventista, en los sobres de diezmo, aparece un renglón que se llama primicias. Entonces, estos adventistas modernos o de la denominación rechazan a Cristo cuando celebran Semana Santa, o sea, la Pascua, y rechazan a Cristo cuando celebran o cuando ponen en los sobres primicias. Esas son las famosas indulgencias de la iglesia adventista de hoy. Eso es catolicismo. Y para prueba, no es más que busquen un sobre de diezmo de la Corporación Adventista y ustedes van a ver allí que hay unos espaciecitos para diezmo, ofrenda, y hay otro para decir primicias, cumpleaños. Fíjese que celebran fiestas paganas, cumpleaños, eh, fondo de inversión, como si Dios necesitara que le diéramos dinero para cuidar a nuestros hijos. Eso era, hermana Ángel. O sea que, hermano, el fondo de inversión es para eso, es para dar la ofrenda por nuestros hijos. Sí, el fondo de inversión, por lo regular los papás dicen, bueno, yo voy a poner Sí, cada semana o cada mes en el fondo de inversión para que Dios cuide a mis hijos o los tenga sanos o que cuide mi matrimonio. Es como, son indulgencias básicamente. Se ponen ahí yo recuerdo muchas mamás que hicieron eso en el fondo de inversión por sus hijos. Entonces dan una plata para que Dios proteja a sus hijos. Imagínense, si la palabra de Dios dice que Él hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos, sin necesidad de darle plata o poner dinero en el fondo de inversión para que Dios proteja a nuestros hijos. Sí, bueno, nosotros debemos es orar por ellos, obviamente, para que les preserve la vida y les alargue el tiempo de gracia. Sí, dice en el sobre, agradecimiento, cumpleaños, 13º sábado, primicias, escuelas sabáticas, inversión, bueno, fondo de inversión y otros. Sí, entonces, eso es lo que dice a lo que usted se refería, hermano Carlos. Bueno, entonces aquí estábamos mencionando que la celebración de los días de los panes ácimos, la presentación se verificaba el siguiente día del sábado, al día 16. Y lo que eran las primicias era parte de la celebración de los panes ácimos. ¿Por qué? Porque todavía ellos seguían comiendo panes ácimos hasta que se cumplieran los 7 días, panes sin levadura. ¿Sí? Por esos 7 días. Y bueno, sabemos que el día 16 todavía lo estaban comiendo cuando se estaban presentando las primicias, ¿sí? Muy bien. En este día no era de santa convocación, o sea, el día de las primicias no era una santa convocación, ni era un sábado. Sin embargo, se realizaba una obra importante en él. En el día 14 de Aviv, bueno, aquí hace como un pequeño recuento, un pequeño resumen. En el día 14 de Aviv, cierta porción de un campo de cebada quedaba señalada. Entonces, el día 14, que era el día que moría el Cordero Pascual, señalaban una porción de un campo, ¿sí? El campo de cebada o el campo de trigo, bueno, lo que ellos tuvieran, los granos,
¿sí? Entonces quedaba señalada la porción que se iba a cortar para presentarlo en las primicias el día 16. Dice, para ser cortada en preparación para la presentación del día 16. 3 hombres elegidos cortaban la cebada en presencia de testigos, habiendo ya atado las gavillas, las gavillas se ataban juntas en una sola y se presentaban delante de Jehová como una gavilla, por primicia de vuestra siega. ¿Sí? O sea, como nos explica aquí el hermano Carlos, la siega, o sea, la primicia, y luego ya ahí sí ellos procedían a recoger, a cosechar todo el grano, todo el grano, o sea, toda esa cosecha que ellos tenían ahí, el cual, dice, el cual merecerá la gavilla delante de Jehová. Bueno, la debían llevar allá al sacerdote, presentarla al sacerdote, para que sea acepta a favor vuestro. A el día siguiente al sábado de la Pascua, la mecerá el sacerdote. Entonces, al día siguiente, o sea, el día 16, ¿sí? Al día siguiente del sábado, la mecerá. Y esto lo encontramos en Levíticos 23, 10, 11. Además de esto, se ofrecían a Dios un cordero de 1 año sin defecto y una oblación de harina. O sea, aparte de la gavilla mecida, o sea, de las primicias, se ofrecía también un corderito y una oblación de harina mezclada con aceite, ¿sí? Entonces, estas eran las oblaciones, eran de harina y el aceite que se mezclaba con aceite que simboliza el Espíritu Santo, una porción del Espíritu Santo. Y una libación, la libación era lo que se hacía con el vino, en versículo 12 y 13. Mientras esto no se había hecho, Israel no podía empezar a consumir parte alguna de los frutos del campo. Entonces, primero debía hacerse esta ceremonia y ahí sí, después de ser hecha esta ceremonia, ya ellos procedían a cosechar el resto del grano, ¿sí? Esta ofrenda era una ofrenda de aceptación. Era una presentación de las primicias. Indudablemente se refería ante todo a Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 23. Si resumimos las enseñanzas de la observancia de la Pascua, tenemos las siguientes reflexiones importantes. La Pascua simboliza la muerte de Cristo. Como el Cordero Pascual moría, Cristo moría. La sangre del Cordero libraba al antiguo Israel del ángel destructor. La sangre de Cristo nos reconcilia ahora. Entonces, en ese entonces, libró a los primogénitos del ángel destructor. Ahora nos dice, la sangre de Cristo nos reconcilia ahora. Su muerte fue una reconciliación, esa sangre fue derramada para reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque debido al pecado estábamos separados de Dios. Cristo vino a hacer esa reconciliación en la cruz, hacer esa expiación, actonomé, ¿sí? Que para que Hermana, fuéramos de... Sí, hermano. hermanita Ángela, perdone, pongámonos a pensar, ¿qué pasa cuando en la iglesia adventista o en cualquier otra iglesia como la católica se celebran Semana Santa? ¿Qué pasa? Como la Pascua representa la muerte de Cristo, al celebrar la Pascua o la Semana Santa, ellos están prácticamente cada año matando a Cristo, como lo hacen en la misa, Sí, ella de qué. como lo hacen en la misa. ¿Lo veo una lechosa? Ay, me parece que la lechosa. El micrófono abierto. Hermanita Dalila, el micrófono, por favor. Bueno,
Allí, hermanos, decimos que estamos básicamente en las iglesias donde se celebra la Semana Santa, pues eso es celebrar la Pascua. Se está rechazando la muerte de Cristo. Se está no recordando, sino se está matando a Cristo en cada Semana Santa, como se crea a Cristo y se lo hace morir en cada misa. Eso es bien peligroso, hermanos. Eso es doctrina católica. Nosotros en la Biblia encontramos el relato y deberíamos cada día del año, meditar, ¿no? Leer y tener frescas en nuestra mente las escenas del Calvario. Y eso está bien hacerlo, Isaías 53. Pero ya celebrar Semana Santa es entrar en una teología católica. Eso es muy peligroso, hermanita Ángela. Sí, hermano, gracias. Sí, así es, porque esos son tradiciones de hombres que celebran cada año y matan a Cristo cada año. Bueno, en estos días me decía una señora que ya no estaba de acuerdo con la Semana Santa, que mire cómo mataban a Cristo. Y ella pues se le salían las lágrimas y decía que ya no estaba de acuerdo con eso, que porque tenían que celebrar la muerte de Cristo cada año, ¿sí? Entonces debemos obviamente recordarlo, recordar su sacrificio, y no solo recordarlo, aplicarlo a nuestras vidas, que fue por nosotros que Él y vino a hacer esa reconciliación, ¿sí? Y bueno, como llama el hermano Andrés en sus libros, algunos libros donde él habla de este tema de la expiación, esa expiación se llevó en la cruz, pero ahí no termina la expiación. Vemos que yo tengo un tema hablando sobre esto, donde él dice de que fue una expiación acto nomé, o sea, para que fuéramos de una mente. Eso es lo que simboliza la Dios palabra con nosotros. acto nomé, que es que seamos de una mente, ¿sí? Vino a reconciliarnos para que nosotros seamos de una mente con Cristo, ¿sí? De una mente con Dios. Entonces Él vino a hacer esa reconciliación. Eso fue algo como eso fue una expiación, pero no una expiación completa. Vemos que fue parte de la expiación, pero no fue completa, porque en el servicio típico no lo ilustra muy bien. O sea, el cordero moría y ya ahí quedaba todo. No, recordemos que el sacerdote continuaba con la ceremonia. ¿Y qué hacía? Cogía, tomaba esa sangre y la adentraba al lugar santo y la asperjaba. Sí, la asperjaba en el velo. Entonces, aquí ya se le perdonaba el pecado a la persona, quedaba perdonado ese pecado, pero ahí no quedaba todo. Después del sacerdote llevar la sangre adentro o comer la carne dentro del lugar santo, llevar ese pecado sobre sí, o llevar la sangre, que en esa sangre iba el pecado, porque el animalito se le transfería el pecado automáticamente, el animalito cargaba el pecado de esa persona y esa sangre se llevaba adentro. Luego, ¿qué pasaba el día de las expiaciones? Después de hacer esta pequeña ceremonia, ahí no quedaba todo. El día de las expiaciones, ya el macho cabrío con esa sangre se purificaba el santuario. Y eso es lo que está haciendo Cristo, porque si decimos que la expiación terminó en la cruz, entonces, ¿qué estamos tumbando, echando por tierra esa obra que Cristo está haciendo? ¿Sí? Que Cristo está haciendo en el lugar santísimo por nosotros, ¿sí? Que está purificando una iglesia. Por eso es que hoy en día, cuando ellos niegan que no, que eso Cristo ya no está haciendo nada, solamente aplicando los beneficios, entonces ya hoy en día se niega la perfección en Cristo. Hoy en día se niega que no, que va a haber una iglesia pura, sin mancha, sin defecto. Por eso es que ya no aceptan, hoy en día muchos pastores no aceptan la justicia impartida. Solo cree que Cristo murió por ti, Él lo hizo por ti todo en la cruz, ya no está haciendo nada en el lugar santísimo. Entonces mire todo
lo que abarca negar esta expiación, este acto que Cristo está haciendo, esta maravillosa obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces estamos sacando a Cristo del lugar santísimo. Estamos diciendo que Cristo no tiene el poder para ayudarnos a vencer el pecado, que así como estamos con nuestros defectos de carácter, vamos a obtener el sello de Dios y por ende Cristo viene por nosotros. Y así nos vamos a salvar. Pero ya nosotros comprendimos muy bien esto y que muchas personas, quizás muchas personas que vean estos temas y comiencen a investigar por sí mismos, se den cuenta que es que esta doctrina no nos la inventamos nosotros, es una doctrina bíblica. Y si yo digo ser cristiano y digo que acepto la palabra de Dios como palabra de Dios, pues yo no puedo aceptar un 50% sí y otro 50% no. Yo debo aceptar toda la palabra de Dios conforme está escrito y no negar nada, ¿sí? Entonces, esto es lo delicado de estas personas que no aceptan a Cristo, no aceptan la obra tan importante que Cristo está haciendo por su iglesia, porque Él quiere purificar una iglesia. Con nuestros defectos de carácter no vamos a entrar al cielo, ¿sí? Entonces, sigamos adelante. Dice, la Pascua simboliza la resurrección, según se prefigura en la primicia de las gavillas. El tipo es perfecto. Aún en cuanto al tiempo, el cordero moría al atardecer del 14 de abril. En el día 16, el siguiente día del sábado, las primicias que habían sido previamente cortadas, ¿sí? Entonces, esto tiene un simbolismo, bueno, previamente cortadas, ¿sí? Habían sido previamente cortadas, eran presentadas ante el Señor. Cristo murió el viernes de tarde, ¿sí? Por eso estas primicias eran previamente cortadas para simbolizar, digamos, también la muerte de Cristo. Cristo murió el viernes en la tarde. Descansó en la tumba durante el sábado. El siguiente día del sábado, Cristo, las primicias, resucitó de la tumba y se presentó ante el Señor para ser aceptado. Por eso fue que cuando María lo fue a abrazar, entonces, porque ella sintió una alegría muy grande, él no dejó que se acercara a ella, sino que dijo, no, aún no he subido a mi Padre. Sube al Padre, presenta ese sacrificio. Él necesitaba saber que el Padre había aceptado ese sacrificio y ya luego regresaría nuevamente para presentarse a sus discípulos. ¿Sí? El siguiente día, el sábado, no era una santa convocación, ni un sábado, ni en el tipo, ni en la realidad prefigurada, pero se realizaba en ese día una obra importante que tal vez necesite más amplias explicaciones. Cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, tuvo que ascender al Padre para oír las palabras de aceptación del sacrificio de parte de Dios en la cruz. Su alma estaba en la cruz, o sea, vamos a hablar aquí de la cruz. En la cruz su alma estaba en tinieblas. El Padre ocultó su rostro de él. Entonces todo esto lo hizo sentir a él una gran angustia. Dice, el Padre ocultó su rostro de él con, de él, con desesperación y agonía exclamó, o sea, Cristo sintió una agonía terrible y una desesperación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:40. Entonces aquí viene una angustia que Satanás también le estaba causando, porque Dios odia tanto el pecado que en ese momento él ocultó el rostro de Jesús, de su Hijo, y ahí es donde él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Satanás con sus fieras tentaciones torturaba el corazón de Jesús, y esto fue lo que le hizo exclamar de esa manera, ¿por qué me has desamparado? Porque a Dios le repugnaba el pecado que su Hijo estaba cargando en ese momento, estaba muriendo por el hombre en general, ¿sí? El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba.
La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor. Él tuvo miedo en ese momento. O sea, él al ver que el Padre le ocultó su rostro y pronunciar esas palabras, él sentía que él no iba a salir de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. ¿Sí? Y Satanás lo estaba agobiando a pesar del dolor, del sufrimiento. Satanás lo agobiaba más con este sufrimiento. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultara eterna. Entonces vemos aquí qué terrible lo que debió haber sentido Cristo en esos momentos de agonía. Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Esta angustia la van a sentir los pecadores cuando ya llegue el momento de que el Espíritu Santo, el poder refrenador, el poder que refrena al hombre pecador, se aleje ya de esta tierra. Por eso dice, Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Lo que hizo tan amarga la copa que bebía y quebrantó el corazón del Hijo de Dios fue el sentido del pecado que atraía sobre él como sustituto del hombre, la ira del Padre. Entonces, la ira del Padre fue porque Cristo estaba cargando con los pecados del mundo entero, ¿sí? Entonces vemos aquí lo que hizo tan amarga la copa que bebía y quebrantó el corazón del Hijo de Dios fue el sentido del pecado que atraía sobre él como sustituto del hombre la ira del Padre. Entonces, el Padre le repugna el pecado y sintió ira con el pecado, por eso fue que él volvió su rostro de Cristo, le dio la espalda en ese momento, miró para otro lado, como cuando uno ve algo muy fastidioso, que uno mira para otro lado y le repugna, ¿sí? Entonces, esto está ilustrado en el deseado de todas las gentes, página 686. O sea, Cristo pensaba, a mi padre le repugna tanto el pecado que sintió esa angustia y él pensaba, ¿y será que sí me va a resucitar? ¿O será que me voy a separar debido a este pecado que estoy cargando? Voy a separarme completamente del Padre. Y por eso fue que exclamó su última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue lo último que exclamó, debido a esa angustia que estaba sintiendo, de miedo de que el Padre no lo fuera a resucitar ya al tercer día. Ahora sí había cumplido la resurrección. Lo primero que Cristo debía hacer era aparecer en presencia del Padre y oír las palabras bienaventuradas de que su muerte no había sido inútil. Bueno, vemos que el Papa Francisco, el representante de Satanás en la tierra, dice que la muerte de Cristo fue un fracaso. Pero vemos que él ascendió al Padre y el Padre le aceptó ese sacrificio. ¿Sí? ¿Cómo sería la alegría de Cristo al llegar al Padre y presentarle ese sacrificio y decir, sí, acepto ese sacrificio? Entonces dice, lo primero que Cristo debía hacer era aparecer en presencia del Padre y oír de él las palabras bienaventuradas de que su muerte no había sido inútil, sino que el sacrificio era aceptado como ampliamente suficiente. Así que debía ascender a los cielos y en presencia del universo oír del Padre mismo las palabras de seguridad. Luego debía volver a la tierra a aquellos que todavía lloraban su muerte, sin saber que había resucitado, o sea, a los discípulos, sin ellos saber que él había resucitado y revelarse abiertamente. Así lo hizo.
Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. ¿Sí? Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia. Aquí habla de una expiación que ya hemos comentado, como la que comenté hace un momento, era el inicio de una expiación, era una expiación, pero no era toda la expiación, porque recordemos que entonces eh, no existiera el texto de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Sí, entonces vemos que era una clase de expiación. Vemos que era una clase de expiación, que era la expiación autónome, ¿sí? Para que fuéramos de una mente con Cristo, ¿sí? Entonces, esa expiación autónome fue la que Cristo hizo en la cruz, pero no una expiación completa. Entonces, para los que van a escuchar este tema más adelante, que no se malentienda esta palabra, ¿sí? Que dice acá, de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, o sea, había sido un sacrificio amplio, un sacrificio completo, ¿sí? El inicio de una expiación, porque recordemos que allá en el santuario terrenal, ¿qué se tenía que hacer primero? Matar el animalito, matar el corderito, y luego tomar de esa sangre para realizar la expiación. Con la muerte del corderito no se hacía simplemente la expiación y ya, y el corderito murió y ya. No, se presentaba la sangre y esa sangre es la que hacía la expiación, ¿sí? Dice, el Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes. En esto es que se hace una expiación, la reconciliación que Cristo hace con su muerte para que el Padre volviera y nos aceptara. Esa clase de expiación es la que Cristo hizo, una reconciliación, ¿sí? Fue una reconciliación, eso fue una clase de expiación, y que los amaría como amó a su Hijo. Entonces, esta reconciliación la hizo Cristo en el Calvario. Cristo había de completar su obra y cumplir su compromiso de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Toda potestad en el cielo y en la tierra fue dada al príncipe de la vida y volvió a sus seguidores en un mundo de pecado a fin de que pudiese impartirles su poder y gloria. Entonces aquí ya regresa a los discípulos y para poderles impartir su poder y su gloria. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibiendo dones para su iglesia, los discípulos reflexionaban en su tumba vacía. Se lamentaban y lloraban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Bueno, y sabemos que fue así. Ellos estaban todavía lamentando la muerte de Cristo, pero sabemos que en el cielo hubo un gran regocijo porque el Padre, bueno, Cristo resucita, asciende al Padre y presenta este gran sacrificio delante de sus santos ángeles. Y bueno, esto se escribe, esto se lee en el deseado de toda la gente, en página 722, así de esta manera lo ilustra la profeta del Señor. Las escrituras se cumplieron al pie de la letra. Cristo resucitó entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Él estaba representado por la gavilla agitada. O sea, Cristo estaba representado por la gavilla. Y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. En el día 16
que se presenta la capilla Mesida, ese mismo día resucita Cristo. El día 16, día 14 muere, el día 15 en la tumba y el día 16 Cristo resucita. No sé si tenemos algún aporte hasta el momento, mis hermanos. Hermana Ángela, hay tantas cosas maravillosas para comprender que a veces uno o no las había entendido a cabalidad porque no había tenido la oportunidad de descifrar punto a punto cada punto de la trayectoria de todo este plan de salvación que Dios trazó aún antes que nosotros pecásemos. Amén. Y es que comienza desde, o sea, yo había estudiado mucho eso, pero no en la profundidad que ustedes lo están haciendo y de la manera tan explícita como lo están explicando. Eh, Desde el momento en que Dios creó a este mundo, Satanás ya había cometido el fraude en el cielo. O sea, que nosotros, por esa razón, cuando Dios decidió quizá crear este mundo, es una idea que yo tengo. Si me equivoco, discúlpenme. Cuando Dios creó este mundo, yo asumo, no estoy asegurando que eso sea así, asumo, o sea, presiento que ya Satanás se había revelado contra Dios en el cielo, porque eso es un misterio y nosotros no tenemos de pronto yo no lo tengo tan claro. Por eso me disculpan, hermanos, si de pronto estoy cometiendo algo incorrecto. Entonces, si nosotros fuimos creados en un momento, Dios nos amó tanto que, o sea, porque el plan de salvación, si nosotros pecábamos, no fue improvisado, fue algo planeado aún antes de que fuéramos creados. Entonces, Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a planificar un plan perfecto con la muerte de Jesús. Noten ustedes que cuando, cuando entra el pecado, se ofrece, empieza los sacrificios, o sea, el plan de salvación fue trazado desde el principio. Desde el principio se vino llevando a cabo todo el tiempo. ¿Por qué Caín mató a Adán? A Abel. Porque Dios nos ayudó de ese sacrificio que Abel le ofreció al Señor. El otro quiso hacer su voluntad y Dios no se agradó. Y por eso le mató, porque se molestó. Y así sucesivamente se ha habido. Ahora, usted hablaba del sacrificio perfecto que el Señor Jesús no bajó a sus discípulos a darles las nuevas de que su sacrificio había aceptado en el cielo, había sido aceptado en el cielo hasta que él no estuvo seguro de eso. ¿Qué, qué nos presenta el sacrificio de Jesús? Perfecto, que él fue como el humilde cordero que lleva el pecado de nosotros y que nos quita el pecado con su sangre y con su vida nos da vida. Entonces, Jesús fue y se presentó. Entonces, yo pienso que cuando nosotros seamos sellados en el final del tiempo, es porque ya Jesús o el Señor nuestro Padre aceptó nuestro sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? O sea, son muchas las cosas que yo asimilo. O sea, ser obediente, cumplir, eh, imitar a Jesús en su carácter, humilde, sin ofender. Mire que el Señor Jesús lo ofetearon, lo escupieron, que no le hicieron, y él calladito como cordero o al matadero. A veces nosotros podemos incurrir en no soportar que alguien nos dé, nos trate como que creyendo que nosotros no merecemos que nos traten así. No, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Si alguien nos escupe, si alguien nos abofetea, si alguien nos calumnia, si alguien nos persigue, nosotros tenemos que saber que ese fue el, el- el camino que escogimos para poder agradar a Dios. Porque ninguna persona, hermano, que esté así o sea, levitando, como se dice, como en una alfombra, en el aire, bien sabroso, y que no pase nada, hermano, hay que temblar porque no estamos andando a la altura. Pero cuando usted y yo somos perseguidos, somos, mejor dicho, criticados, bueno, difamados, lo que sea, no sintámonos felices, hermanos, sintámonos felices. ¿Por qué? Porque es que estamos andando bien ante los ojos de Dios y Satanás se encela con nosotros porque dice, no, estos están bien, van por buen camino, yo tengo que ponerle la trampa y nos persigue y nos hace, y que el hermano, que el vecino, que el otro, que para acá, y nos hacen la vida imposible. Entonces, cuando nosotros estemos
sin ninguna traba en el camino, estamos mal. Debemos Todos. preocuparnos cuando creemos estar bien, porque cuando creemos estar bien es cuando más mal estamos. Cuando seamos perseguidos, seamos abofeteados, seamos de todo calumniados, es cuando más cerca está el Señor de nosotros porque nos lleva en sus brazos. Entonces, ese sacrificio que el Señor, que usted dice que el Señor llevó allá, y el Señor lo aceptó, ese es el que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo lo hacemos porque realmente amamos a Jesús y queremos que en el día final nuestro sello sea puesto como aprobación de que nuestra labor fue perfecta delante de los ojos de Dios. Es lo que yo creo. Y mire que Jesús, ¿por qué no pudo ser sacerdote antes? ¿Nos hemos preguntado eso? Yo pienso y estoy casi segura que el Señor cumplió su parte del plan del santuario, del cordero que murió y todo, y la sangre que esparcía y limpiaba el pecado. El Señor Jesús murió y con su sangre nos limpió. Y su vida al tercer día que resucitó nos dio vida y una promesa perfecta de que todos los que muramos antes de que Él venga vamos a ser resucitados. Pero en este momento, como decía usted, que después de 2300 tardes y mañanas, entonces se purificaría el santuario. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. ¿Y cuándo se purificó el santuario en el cielo? Cuando el Señor Jesús fue allá, cuando Él ya subió a los 3 días y se quedó allá, o después de los 40 días, se quedó allá y nunca más regresó, pues como persona, como tal. Pero en el 1844 comenzó la purificación del santuario, porque allá comenzó el pecado. ¿Cuándo se purifica el santuario? Cuando Jesús abre los sellos, abre todos los libros y todo eso, y comienza el juicio investigador. Entonces, el Señor Jesús pudo ser sacerdote hasta ese momento, ¿sí ve? Él es el que intercede por nosotros ante Dios. Entonces, son tantas cosas maravillosas, hermano. Créame que estoy fascinada con todo lo que ustedes están enseñando y cómo lo he entendido de una manera maravillosa. Gracias, Señor, por darme esa capacidad de entender. Quizá algunas cosas no las he podido entender a cabalidad, pero espero que con la ayuda del Espíritu Santo pueda terminar de encontrar la esencia maravillosa de todo lo que implica esto tan bonito que estamos aprendiendo. Gracias, hermana, y gracias a todos los hermanos que aportan sus reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. Igualmente, hermanita Dalila. Muchas gracias por su aporte. Bueno, como nos decía la hermana Dalila, vemos que en los símbolos, bueno, las figuras, las sombras y figuras del santuario, en el atrio moría el animalito. La tierra representa el atrio. Cristo murió. Cristo debía de venir a hacer esa obra. Primero que todo, su muerte. Segundo, así como el sacerdote representaba a Cristo, el corderito también representaba a Cristo. ¿Sí? Claro. Cristo muere como cordero, pero luego sigue la otra fase de la obra de Cristo, que es el sacerdocio, pero no un sacerdocio terrenal. Por eso Cristo aquí no debía ni de ser un sacerdote, ni de ser el rey de este mundo, porque mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es todavía en el futuro, pues cuando venga a reinar con todos nosotros, acá en la tierra nueva. Entonces son varias fases. Primero, su muerte en la cruz, en el atrio, que simboliza la tierra, él murió aquí en esta tierra. Luego, así, ahora sí, asciende al Padre, le hacen la intronización o la bienvenida, como decimos nosotros, una gran fiesta por 10 días, y a los 10 días ahora sí envía la promesa a los discípulos, el descenso del Espíritu Santo, y él entra al lugar santo a hacer su primera obra del ministerio sacerdotal, que fue en el lugar santo. Luego, como lo anuncia Daniel 8:14, ahora sí entra al lugar santísimo a hacer esa obra de purificación. Como ya usted ha escuchado, hermanita Dalila y todos los hermanos, en qué consiste la expiación. Era una purificación, era el acto de borrar todos los pecados del santuario. Y recordemos que en el santuario terrenal no habían libros, pero el pecado quedaba registrado por medio de la sangre. Prácticamente quedaba ahí el pecado como anotadito, como registrado. Ahora los pecados están siendo registrados en los libros de memoria, pero va a llegar un momento donde Cristo termina la purificación del santuario y es donde va a borrar todos
esos pecados de los fieles, de solo los que se arrepintieron, como lo estudiamos en estos días, en los estudios pasados. Solo el borramiento, solo el pueblo de Dios, los fieles, tendrán ese privilegio de que se nos borre, no tendremos, porque nos estamos preparando para ello, tener esos registros ya limpios. Así como quedaba el pueblo ese día feliz con los registros limpios de sus pecados, nosotros también anhelamos que Cristo nos limpie esos registros de todos los pecados cometidos y ahí sí proceda el Señor Jesús a terminar esa obra, a darnos el santo sello y a terminar esa obra de purificación, el acto de purificar la iglesia, ¿sí? El acto de, eso es lo que Él está haciendo ahora. Muy bien, durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de las primicias como ofrenda de gratitud delante de Jehová. Esto lo hacían ellos cada año. No podían ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. ¿De cuál ofrenda estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la gavilla mecida, de las primicias. O sea, yo tengo todo bueno, la persona tenía el cultivo ya a punto de tomar los granos, de cosechar esos granos, pero antes de que él comenzara a cosechar esos granos, cogía y juntaba unas gavillas, las amarraba, las tomaba, las cortaba y las presentaba. Y ahí sí tenía la libertad de tomar todo el grano del campo, de cosechar todo el grano, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, la gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo. Las primicias representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es el tipo y la garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Entonces, su resurrección es la garantía de que nosotros, si morimos en Cristo, morimos fieles hasta nuestra muerte, somos fieles. Esa es la garantía, porque Cristo resucitó. La garantía es que nosotros vamos a resucitar, ¿sí? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Aquí no dice a los que durmieron en pecado, a los que durmieron no aceptando a Jesús, ¿sí? No aceptando el evangelio de Cristo, lo que Él nos dio, ¿sí? Entonces, como dicen los falsos maestros, es que eso no importa, no importa la doctrina. Muchas veces dicen, no, es que no importa la doctrina, eso no es necesario, y sí, sabemos que sí es importante la doctrina. Hermano Carlos, no sé si ya se me acabó el tiempo, son las 8, si podemos seguir al menos hasta las 8:30. Hermanita Ángela, creo que programamos hasta las 8, ¿no? Para mañana estar Bueno. tempranito. Podemos dedicar un espacecito para que los hermanos oren, si hay algún pedido, y quizás pudiendo usted hacer el cierre con un breve resumen de lo que hoy expuso. Bueno, muy bien, mis hermanos. Entonces, no, espero que, no sé si todos los hermanos tengan el PDF. Si algún hermano no lo tiene, sea el hermano Carlos o sea yo, pues les compartimos el PDF. Y como dice la hermana Dalila, pues nosotros, hay muchas cosas que no las sabíamos. Así como la estamos estudiando en este momento, hay muchas cosas que no comprendíamos. Nosotros solamente sabíamos el ABC. Del tema del santuario, de las ceremonias, de todos estos sacrificios, pero no sabíamos el simbolismo de cada cosa. Y de eso se trata, que Dios ha puesto en mi corazón poder hacer un resumen de todo esto, porque aquí en el tema del santuario está consignado todo el Evangelio,
la muerte de Cristo, Cristo como nuestro mediador, nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote, nuestro cordero inmolado, todo está consignado en el tema del santuario. Entonces, no sé si algún hermano desea hacer algún aporte antes de concluir con el tema de hoy. No, todo está muy bien. Muy bien, entonces. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a concluir con una oración, mis hermanos. Quedamos pendientes para el día de mañana, creo, hermano Carlos, que ya el día de mañana continuamos con el tema. ¿Me confirma, hermano Carlos? Sí, hermanita Ángela, con la ayuda de Dios, mañana en las horas de la escuela sabática estará nuestro hermano Sebastián, su merced estará en la hora del culto y en la clase bíblica continuamos con este tema. Ok, Dios muchísimas mediante. gracias, hermano. Entonces vamos a concluir con una oración. Amén. Para terminar el tema de esta noche. ¿Verdad? Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos, oh Padre Eterno, porque nos da la oportunidad de seguir con estos maravillosos temas, en los cuales nos hemos espaciado y hemos aprendido muchísimo del tema del santuario y sus servicios. Y cómo nos has ilustrado, Padre Eterno, el Evangelio en sombras y figuras, y que tanto como se aplicó en la muerte de Cristo, como también se aplica para estos últimos tiempos que estamos viviendo en el día de la expiación, donde en el santuario, en el mes séptimo y en el día 10, se hacía este servicio cada año, simbolizando a lo futuro que Cristo iba a hacer en el lugar santísimo del verdadero santuario, en el santuario celestial. Te suplicamos, oh Padre Eterno, que nos perdones porque estuvimos mucho tiempo sin saber de estos temas tan importantes y que no nos interesábamos por profundizar más en este tema del santuario, pero que sabemos, Señor, que por su gran amor que tienes por cada uno de nosotros, nos has permitido que estas verdades lleguen a nuestras manos y que podamos poderla compartir con todos nuestros hermanos y que con las personas que más adelante van a ver estos temas por las redes sociales, para que ellos también puedan recibir este conocimiento, Padre eterno. Quédate con nosotros en esta noche de Santo Sábado. Regálanos un buen descanso para que el día de mañana podamos continuar alabando y glorificando su bendito y santo nombre y aprendiendo mucho más de tu santa palabra. Peticiones que le hacemos, oh Padre eterno, no viendo en nosotros méritos, sino en los méritos de nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Amén. Señor los bendiga. Amén. Muchas gracias por asistir a la reunión de hoy, su asistencia. Y bueno, espero mis hermanos Amén. gracias hermano Jairo, espero mis hermanos que esto no se quede acá, que bueno, los que deseen el PDF, como ya les dijimos, con gusto se los estaremos compartiendo y bueno, sabemos que a veces no se nos queda todo, pero cuando repasamos y repasamos, vamos aprendiendo cada día un poco más y comprendiendo y es, como dice nuestra hermana Dalila, es un gozo maravilloso que podamos seguir estudiando este maravilloso tema del santuario. Que el Señor los bendiga.